Hemos estado hablando de la importancia superlativa de este tema vital. Y quedamos la vez pasada en que hoy iniciaríamos algo interesante, y es que cuando el Señor Jesús nos dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Y esta situación de pedirle el Espíritu Santo a Dios no es algo superfluo. O sea, el Señor y el Espíritu Santo colocaron esto en las Sagradas Escrituras porque es importante. Me atrevería a decir que es lo más importante. Es más importante que la salud, es más importante que la comida del día a día, es más importante que un buen hogar, es más importante que la vida biológica misma. Porque los seres humanos, vamos a ver más adelante en el texto, el Señor Jesús los llama casas, y las casas son para ser habitadas. El Señor Jesús también dijo en Juan capítulo 14 que el Espíritu Santo vendría y estaría con nosotros y en nosotros. Diga conmigo, con, por favor, con y en. Y además nos dice que usted y yo como casas podemos estar habitados por el Espíritu Santo, lo vamos a ver en el texto. Podemos ser una casa vacía, o es posible que seas habitado por demonios. Mira el de lado, dígale, demonios. Y qué hermoso este tema en el cual nos involucra el Señor Jesús, porque la Biblia me habla de eso. Miren el versículo que sigue, en Lucas capítulo 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera, ¿qué? Dígalo, no le dé miedo. ¿Qué estaba echando? Un demonio. Un demonio. No lo olvide, por favor. El Señor Jesús es Dios. Sabemos que hay Dios Padre, hay Dios Hijo y está el Dios Espíritu Santo. No están en orden de importancia porque lo que nosotros conocemos como Trinidad no es como un carro que tiene primera y segunda y tercera, no. Cuando usted ha escuchado por ahí que dicen la tercera persona de la Trinidad, eso está out, es mañé. Realmente tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesús, que es Dios, no podemos olvidar eso, que el Señor Jesús es Dios, y que cuando usted abre las Sagradas Escrituras, cuando usted puede gozarse mirando las letras que hay en las Sagradas Escrituras o escuchando las palabras narradas de las Sagradas Escrituras, es Dios hablándonos cosas muy importantes. O sea, el Señor Jesús no nos está hablando del partido de hoy, no nos está hablando del movimiento financiero de hoy, el Señor Jesús no nos está hablando del sistema de gobierno de hoy, el Señor Jesús nos está hablando cosas realmente valiosas y eternas. Y desafortunadamente, muchos creyentes desperdiciamos nuestro tiempo haciéndonos expertos en las cosas temporales y descuidamos lo valioso que es estar empapados de las Sagradas Escrituras para la vida diaria. Ahora, me dice el texto que estaba echando fuera un demonio. Un demonio puede estar un hito solo en una persona, pero el Señor Jesús puede echar desde un demonio hasta muchos. Tal vez para usted sea ajeno este tema, porque este tema no lo enseñan seriamente sino las Sagradas Escrituras. Solamente las Sagradas Escrituras enseñan seriamente este tema. Yo no le estoy hablando de un congreso de brujos o de brujas que vienen a hablarle de cómo poner limones en su negocio para que prospere,
O cómo echarle el mal de ojo a un enemigo para que se le caiga el pelo. Pues, o cómo hacer que un hombre se enamore de usted o una mujer deje al otro para que se vaya con usted. No les estoy hablando de ese espiritismo. Las Sagradas Escrituras hablan de este asunto como un asunto completamente normal. Es decir, si usted es un cristiano, si usted es una cristiana, este asunto no la puede tomar de sorpresa. Pues tal vez le tome de sorpresa si usted lleva en esto una semana, un mes, pongámosle 6 meses después. Pero si usted es una persona que realmente es creyente y ha nacido de nuevo, lo primero que un bebé cuando nace y respira y le dan la palmada y llora es buscar el alimento. Y el alimento de todo creyente real son las Sagradas Escrituras. Por eso les decía, si usted es una persona que no lee las Sagradas Escrituras, pero se dice cristiana, tal vez usted no ha nacido de nuevo. Tiene un mover religioso, viene, se da un champú religioso semanalmente, limpia su conciencia de todas las pilatunas que hace allá afuera y de pronto sale de aquí como recién lavadito, pero el asunto es que esto es diario. Y esta situación de la cual las Sagradas Escrituras nos van a hablar hoy es estando aquí en el templo o allá en su empresa o viajando o en sus vacaciones, porque estos seres llamados demonios están por todos lados. Pero aquí no vamos a abordar el tema como si las tinieblas estuvieran pulsando una apuesta con Dios y a veces ellas van ganando y de pronto el Señor Jesús, como el protagonista de la película, empieza a recuperarse. No. Dice la Escritura, y quiero ir a eso, que este tema, sigo dentro del paréntesis mejor, es prácticamente ignorado por muchas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, es puesto en escena este asunto de los demonios abiertamente en el Nuevo Testamento. Por eso vuelvo y te indico, si tú no lees el Nuevo Testamento, si tú solamente eres un creyente de prédicas, hay cristianos anémicos, así que viven de la prédica del imagínate, y aquí que tenemos una solo cada viernes. O de pronto usted se escucha lo que publicamos en YouTube los martes, o usted es un adicto a devocionales que le hablan de un versiculito diario. Este asunto de los demonios lo puede tomar por sorpresa y de pronto hasta asustarlo. Y si usted lo toma con seriedad, se va a dar cuenta de que muchas de las situaciones que ocurren diariamente en su vida es porque ha perdido de vista este tema espiritual. A veces usted no entiende qué está ocurriendo con sus hijos o con sus hijas, o con su papá o con su mamá o con su marido o con su mujer, y créame que ellos están tratando de manejarse bien, de portarse bien, de ser un comerciante recto, pero no pueden si no se dan cuenta quién los habita. O sea, cuando terminemos esta pequeña inmersión, usted y yo vamos a quedar claros en quién nos habita, si el Espíritu Santo o somos una casa vacía. Y recuerde que mientras más vacía la casa, más suena. Es como si usted tiene la oportunidad de escuchar lo escandaloso que ponen las celebraciones algunos, es porque mientras más vacía está el alma, más alto es el volumen. O por el contrario, es una persona llena del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo va transitando tranquila por la vida de la mano de Dios, triunfante en todas las situaciones, sobre todo en esta área. Entonces, el Señor Jesús coloca en escena abiertamente en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento prácticamente fue escrito hace 2000 años, pero luego las Escrituras entran como en un oscurantismo y solo como hasta el siglo XV son sacadas nuevamente a la luz, y de ahí para acá muchas personas realmente leen las Sagradas Escrituras y creen lo que ella dice, porque es que hay gente que lee las Sagradas Escrituras y hasta las enseña, pero no creen lo que ella dice. Entonces, parece que nuevamente este asunto de la actividad demoníaca fue puesta en el armario por muchos en la actualidad, desde teólogos
hasta creyentes sencillos como usted y yo. Entonces, leamos nuevamente. Quiero que sepa que esto está en su Biblia. Verifique, por favor, que no es un tema que me estoy inventando. Y la Biblia es un libro de historia, pero no es una historieta. La Biblia es un libro antiguo, pero no es anticuado. Entonces esto está en Lucas capítulo 11, versículo 14 y dice, estaba Jesús echando fuera ¿qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un demonio. Así, normal, en el día a día. De este demonio, me dicen las Sagradas Escrituras, que era mudo. Es más, lo que producía la presencia de ese demonio en la persona que estaba habitando era que esa persona no podía hablar, estaba privada del habla. Y con esto quiero decirte que ningún demonio es portador de cosas buenas para el que es utilizado como casa para él. Siempre los demonios están causando daños, están causando enfermedades, están causando destrucción, están causando muerte, no más. Hay un versículo que dice en las Sagradas Escrituras que el enemigo solamente vino a robar, a matar y a destruir. A robar, matar y destruir. Entonces, dice la Escritura que este demonio era mudo porque producía falta de habla en la persona que habitaba. Entonces el Señor Jesús le estaba diciendo, acariciando el demonio. ¿Qué estaba haciendo? Dígalo, echándolo. Y dice que efectivamente aconteció que el demonio ¿qué? Salió. El demonio salió. Fue expulsado. Los demonios no van saliendo porque sí. Como me cansé aquí. O, le tengo miedo a ese agüero, porque hay gente que va y consigue unas cosas que llaman contras. Y entonces andan con láminas, con rezos, no, un demonio no se va así. Nunca se va a las buenas. Hay que echarlo. Hay que ejercer autoridad y esa autoridad tiene que ser de Dios y cuando está en tu vida es porque esa autoridad el Señor la delegó sobre ti. Por ejemplo, usted puede ser el más sobresaliente, lo sacan en primera plana de los periódicos todos los días alabándolo. Tendrá mucho peso a nivel natural, usted es reconocido. Es más, a usted la han becado como la mejor estudiante del colegio. A usted, jovencito, lo pueden admirar mucho, inclusive acá en el templo. Pero tener esa clase de reconocimiento a nivel natural, es más, a usted le pueden decir el señor enciclopedia porque sabe muchos temas. Puede haber triunfado en todas las licitaciones. Pero resulta que usted puede triunfar mucho a nivel del mundo, a nivel de lo temporal, y tal vez no pesar ni lo que pesa una liendra de piojo de ameba en el reino espiritual. En cierta ocasión, en Hechos de los Apóstoles, dice que unos exorcistas ambulantes, que hay gente que se dedica a eso y cobra, estaban echando fuera un demonio que estaba habitando en una persona. Y el demonio que había en esa persona reaccionó de esta manera porque la fórmula que ellos usaban era, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te echamos fuera. Y dice la Escritura que el demonio habló, porque es que aquí el mudo era el habitado, no el habitante. Y el demonio le dijo a esa persona, les dijo a estas personas, porque eran 7 los que estaban echando fuera el demonio, porque esto tampoco es de muchos, y les dice, vea, yo a Jesús lo conozco. Porque ellos decían, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te echamos fuera. Y resulta que el demonio les contestó, yo a Jesús lo conozco, imagínate, y a Pablo también, pero a ustedes, ¿quiénes son? Y dice que usando el cuerpo que estaba habitando, se lanza sobre ellos,
los golpeó y los envió casi desnudos para la casa, aporreados. Gente que tenía religión, tenía la tesis correcta en su boca, pero no tenían ¿qué? Autoridad. No tenían autoridad. John, ¿y usted cómo me mostraría que hay demonios en la actualidad gobernando a la gente? Primero déjeme poner una base de las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces hay que ejercer autoridad y esa autoridad es entregada, delegada de parte de Dios sobre aquellos que creemos, sobre nadie más. Y aconteció que salido el demonio, dice la Escritura, ¿el mudo qué? El mudo habló. Aquí no se nos dice qué edad tenía el mudo, desde hace cuánto era mudo, pero eso sí, lo conocían como el mudo en el barrio. Y a partir de ese día, esa persona habló, pudo articular palabras. Aquí tenemos una acción demoníaca, según las Sagradas Escrituras, que impedía que una persona se comunicara con otros. Entonces, el mudo habló. Ahí está el daño que causaba la presencia de esa entidad diabólica en esa persona. Le impedía el habla. Entonces, les dije que en el Antiguo Testamento se habla muy poco del asunto. El Señor Jesús hace 2000 años saca el tema a la luz. Luego entra otra vez y es sepultado el tema porque cuando no se lee la Biblia pues no hay tema para hablar. Y si a eso le sumamos la cantidad de predicadores de añadiduras que hay en la actualidad que no les interesa hablar de esto, entonces ahora, como nosotros estamos leyendo las Sagradas Escrituras juiciosamente, nos damos cuenta que hay un tema que se llama la actividad demoníaca y que una persona habitada por el Espíritu Santo puede ejercer esa autoridad espiritual sobre esos seres o entidades diabólicas de las tinieblas, porque resulta que el hecho de que no se hable de este asunto no significa que la actividad demoníaca no esté en acción. El mudo habló. Entonces, ¿qué ocurre cuando esto pasa? Dice, ¿y la gente qué? Se maravilló, claro. Si antes estaban tras bambalinas los demonios, pero ahora el Señor Jesús los exhibe y los derrota. Ay, John, seguro que eso habla la Biblia. Yo le voy a poner una tarea pequeñita, ínfima. Se llama Evangelio de San Marcos o de Marcos. Son 16 capítulos. Desde que arranca en el capítulo 1, prácticamente hasta el capítulo 16, el Señor Jesús está en la situación. ¿Por qué no hablamos de eso? Porque es un tema que no vende. Y pueden pasar años y tú vienes en una esclavitud, podríamos decirlo así, generacional, de familia en familia, hasta que llegó a ti, y si no le prestas atención a esto, ellos no se van a ir. Ellos pasan porque los demonios no se mueren, ni se van. Vamos a ver más adelante un ejemplo en que el Señor Jesús echa un demonio llamado Legión de un tipo que era gadareno. Le permite ir a unos cerdos, a los demonios estos. Los cerdos se precipitan a un lago, mueren todos los cerdos. ¿Usted cree que los demonios se ahogaron? Quedaron por ahí. Pero no me quiero adelantar, espéreme. John, a mí el tema, yo venía más como para que me hablara de sanidad financiera, porque créame que tengo un sobregiro. Yo venía más bien para que me hablara de cómo lidiar en mi relación con pareja, porque es que créame que mi esposa y yo ya vamos para nuestro aniversario número 40 y seguimos peleando por la misma situación. ¿No hay un cursito de parejas por ahí que me pueda invitar? Yo venía para que me hablara, y no vamos a hablar de eso. Mire, por ejemplo, y anote por favor, si quiere, en Levítico capítulo 17 para que busque, o se escucha la grabación que ahorita la montamos. Miren desde dónde viene el asunto. Levítico 17:7. Los israelitas, dice Dios, no ofrecerán más sacrificio a los demonios del desierto con los que se han prostituido. Esta ley será permanente para ellos de generación en generación. En Levítico, la actividad demoníaca se circunscribe, escuche bien, va de la mano, así van abrazaditas, son gemelas con la idolatría.
No se me asuste, por favor. Pero detrás de cada imagen que la gente adora, hay una actividad demoníaca que los esclaviza de eso. John, ¿cómo así? Va a ver. ¿Dónde más? En el Antiguo Testamento les voy a poner un ejemplo. Este tema es extraordinario, así que espero que lo tome y lo valore y le ponga el quilataje que esto tiene. En 1 de Samuel, por ejemplo, en el capítulo 16, versículo 14, porque usted me dirá, bueno, una persona que tiene el Espíritu Santo, ¿un demonio se le puede meter? Desde ya te digo, no. Para que a una persona creyente se le meta un demonio, primero el Espíritu Santo tiene que abandonar a esa persona y dejarla como casa vacía. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Ojo pues, que no pasen los demonios por ahí y digan, se alquila. Sí, recuerde que usted es la casa. Dice la Escritura, 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu comenzó a atormentarlo. Es decir, los demonios, si tú eres una persona llena del Espíritu Santo, no te pueden habitar porque ya tienes habitante. Porque cuando el Señor Jesús dice que el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, está hablando de cosas supremamente poderosas que pueden ocurrir en la persona habitada por el Espíritu Santo. Los demonios entonces, ¿qué pueden hacer contra una persona llena del Espíritu Santo? Pues presionarlo desde afuera, ponerle zancadillas, intentar pero que lo habite. No, es como cuando usted va por carretera y hay mucho hueco, hay muchos baches, hay curvas peligrosas, pero usted va como buen conductor en un buen vehículo, la vida le va bien, así pase por situaciones difíciles. Entonces, es tan evidente esto, que la gente notó que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo y ese espíritu inmundo tornaba a Saúl en violencia y era violento. Mire usted qué interesante esto. En 1 de Samuel capítulo 18 versículo 10, y yo quiero que usted empiece a pensar desde ya, a que se expone usted diariamente con lo que ve, con lo que oye, con lo que habla y de lo que participa. Porque un demonio entra por la puerta, que uno le abra. Y desde ya vaya pensando qué le permite usted ver a sus hijos, en qué deja que se metan. Usted me dirá, John, pero es que yo no le puedo prohibir a mis hijos cosas porque en esta actualidad pues hasta me entutelan. Yo no sé cómo va a ser, pero le voy a abrir el tema. Tengo que abrirle el tema. Al día siguiente, dice la Escritura, mientras David tocaba el arpa, un espíritu malo que atormentaba a Saúl vino. Entonces Saúl se puso como loco dentro del palacio. Mire que esto afecta también a gobernantes. Y como tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con la intención de dejarlo clavado en la pared. ¿Te das cuenta? Un hombre atormentado por un espíritu inmundo que se torna violento contra uno de sus mejores soldados. Y Saúl no tenía control sobre eso. Tenemos esa persona que no sabe por qué se enojó, por qué se le saltó la arandela del dominio propio y se vuelve violenta. Ahora, yo no estoy diciendo que toda persona que es irascible está habitada por demonios, ni tampoco estoy afirmando que toda persona enferma, como el mudo anterior, es porque todas las enfermedades es porque hay un demonio en tu vida. Puede que sea porque eres una casa vacía, no más. ¿Están aquí, amigos? ¿Estamos bien en el tema o me cambio para uno más Hello Kitty, que usted se sienta como cómodo, menos tensionado? Tenemos que seguir ahí, ¿cierto? Ok. Otro ejemplo. ¿Cómo gobernantes pueden someter a la actividad demoníaca una nación? En 2 de Crónicas, capítulo 11, versículo 15, dice lo siguiente: Jeroboam estableció su propio sacerdocio en los santuarios sobre las colinas para adorar a los demonios y a los becerros que él hizo. Nuevamente,
La idolatría y la actividad demoníaca van de la mano. Jeroboam se ideó unos becerros y los colocó en los lugares altos. ¿Coincidencia? No es. Usted va a las montañas de nuestra ciudad y ahí encuentra el nichito de fulano, de sutano, de mengano. Cuando usted pasa por el lado de tantas imágenes que hay en la ciudad, usted no diga, ve, San Buñuelo, no, o Santa no sé qué, no, es un ídolo. Y detrás de ese asunto hay actividad demoníaca. John, pero a mí me criaron así. Sorry, pero la Escritura a mí me dice la verdad. Muy incómoda a veces, realmente es muy incómoda, pero es la verdad. Entonces ya uno tiene que empezar a decidir si es una casa vacía, si es una casa llena del Espíritu Santo o está en la gran posibilidad de que sea habitado por demonios. Más, todo lo estoy basando en las Sagradas Escrituras. En Lucas, para que entremos en el libro que estamos mirando, en el capítulo 4, versículo 41, y que conste que nosotros ya pasamos por ahí, dice, también de muchos de ellos salieron demonios que gritaban. O sea, el Señor Jesús iba caminando y cuando se encontraba con las multitudes, de mucha gente que había, salían demonios gritando. Y miren lo que gritaban. Hay demonios que saben más Biblia que muchos creyentes. Escuche, miren lo que gritaban estos demonios. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Usando la voz de la persona que habitaban. Tú eres el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que Él era el Mesías. Volvemos a la historia de Hechos. El demonio le dijo a los que lo estaban echando fuera, yo a Jesús, ¿lo qué? Lo conozco. A Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, hay un mundo espiritual que es, perdónenme el ejemplo tan sencillo, como el aire. Les suplico que respiren. ¿Hay aire o no hay aire? Pregunto, ¿lo vio? ¿Vio el aire? Bueno, así es el mundo espiritual. Usted no lo ve, pero existe. Entonces estas personas que estaban habitadas por demonios se arrimaban entre los que estaban ahí rodeando a Jesús y le gritaban a Jesús. Jesús los reprendía. Más ejemplos. Tengo que poner una base muy extensa porque el tema es muy importante. Los demonios se pueden contar. En una persona puede haber de un demonio hasta n número de demonios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 2, me hablan de una mujer que ahora es cristiana, pero cuando no era creyente estaba endemoniada. Mire, también iban con él, refiriéndose a Jesús, varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y de enfermedades. Una de ellas era María, conocida como Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Diga conmigo, 7. ¿Cuántos? 7. Me llama mucho la atención de que un tema de esto sea tratado por un médico tan serio como Lucas. Era un galeno, era un hombre de ciencia. Pues aquí no estamos hablando de un hombre que se dedicara a otra profesión como más lúdica. No. Estamos hablando de un médico que me está diciendo que hay gente enferma cuya enfermedad, el origen de esa enfermedad es una actividad demoníaca. Y me lo está narrando de tal manera que aquí va el Señor Jesús, caminando con sus discípulos y sus discípulas. Y decían, ve, ¿cómo se llama la señora allá? Magdalena, María Magdalena. ¿Y cómo conoció al Señor Jesús? Me imagino que en una de esas caminatas del Señor Jesús, de ella salieron 7 demonios. Había contadores entre ellos y salió un demonio, 7 demonios. Pero ya esta mujer no está habitada por demonios. Es una mujer llena ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Lo que pasa es que como los demonios vivían tras bambalinas, hasta esa época nadie lo echaba afuera.
Y por eso te digo que hay situaciones en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestras congregaciones, en nuestros hogares, en nuestras empresas, que obedecen a actividades demoníacas y uno solucionándolo con cursitos. De pronto tiene usted que, no sé, espíritus de división en su empresa o en su trabajo, y usted manda a todos sus empleados a hacer cursos de cómo trabajar en equipo. Olvídese. Es bueno hacer el curso ese, pero también usted como persona líder en ese lugar o como empleado en ese lugar, tener una campaña de intercesión y de hablar con Dios a ver qué es lo que está pasando. ¿Sí me está haciendo entender, amigos? ¿Aló? De la cual habían salido 7 demonios. Más. El caso que les hablaba ahora del Gadareno, Lucas 8:30. Espero que esté anotando, porque esto está en su Biblia. Y por eso es tan importante leer la Biblia. Dice la Escritura, entonces Jesús le preguntó, ¿recuerdan? El Señor Jesús llegó a Gadara, venía en su barca con los discípulos, y cuando llega sale de un cementerio un tipo todo lunático. El Señor Jesús echa fuera el demonio, dialoga con el demonio, y en ese diálogo el Señor Jesús, eso lo puede hacer el Señor Jesús. No es que usted ahora vaya y mira a la persona y le diga, ¿cómo se llaman los demonios que...? No, es el Señor Jesús y es un ejemplo de las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús le pregunta al endemoniado y a los demonios que había dentro de él, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dice, me llamo Legión, porque somos muchos demonios los que hemos entrado en él. Diga conmigo, muchos. Tranquilo. Ese es un espíritu de claro. Oiga pues, mire usted, no se me pierda. ¿Cuántos demonios había en María Magdalena? ¿Cuántos había en el mudo? Y aquí me dice muchos, porque después el Señor Jesús les permite ir a una piara de cerdos y los cerdos eran mínimo 2000. Pensemos que había por cada cerdo un demonio. A propósito, los demonios también pueden habitar en animales. De hecho, le permite ir a los cerdos. ¿Usted no ha visto algunas mascotas que uno no les puede arrimar? Es posible, es posible. Muy bien. Lucas capítulo 10, versículo 17. El Espíritu Santo nos está guiando a entender no solamente lo que pasa en nuestras vidas a nivel personal, en nuestros hogares, en nuestra unidad residencial o en el barrio, en nuestra ciudad o en nuestro país y a nivel mundial. Y la cosa aquí apenas estoy empezando, apenas estoy entrando en el asunto. Por ejemplo, el sábado pasado estaba haciendo unas vueltas con nuestra amada pastora y eran las 12:30 del día y bajamos por acá por la avenida y llegamos al sector de Monterrey y aquí por detrás, por donde era la aduana, de pronto vemos una cantidad de tractomulas, camabajas, convertidas en prácticamente discotecas, eran por ahí 12 camiones de esos. Y sobre esas tarimas, gente casi semidesnuda cantando y estaban en una cosa que se llama el perreo. Yo definitivamente no sé qué es la vuelta, pero se llama el perreo. Supongo que el perreo era por la proximidad de tanta multitud, porque estaban todos bailando prácticamente, muy borrachos, la gran mayoría, jóvenes, también viejos, rabiverdes ahí, en una cosa como, de verdad, parecían perros y gatos. Y uno se pone a ver esta gente que seguramente son muchachos y muchachas de universidad o son jóvenes o jovencitas que trabajan en empresas, pero ahí estaban completamente desaforados. Y uno que entiende más o menos esta situación puede decir, rayos, no es normal. ¿Qué los lleva a esa clase Entonces, dice Lucas 10:17, los 72 elegidos, porque el Señor Jesús envió 72 discípulos a predicar el Evangelio, regresaron muy felices diciendo, y dijeron, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre.
O sea que es un tema muy normal entre creyentes. Es un tema muy normal entre creyentes. Mira, bueno, John, pues los demonios, los del perreo son una cosa, los del gadareno son otra, los del mudo son otra. Pero resulta que también hay doctrinas, diga conmigo doctrinas. Hay sistemas o conjuntos de creencias que la gente articula a nivel humano, pero que el contexto espiritual es guiado por demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: el Espíritu Santo dice, estoy en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Ojo pues, es Dios, el Espíritu Santo, diciendo lo siguiente: que en los últimos tiempos, si eran los últimos tiempos hace 2000 años, imagínense ahora, 2000 años después, algunos se apartarán de la fe, es decir, de nuestra manera de creer. Por eso es que esto hay que defenderlo tanto. Lo que usted y yo tenemos en las Sagradas Escrituras hay que defenderlo a capa y espada, no con violencia, sino con creencia. Dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, o sea, de creer en Dios, y le harán caso a espíritus inmundos que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. O sea, hay colectivos de personas que son influenciados y elevan casi que a nivel intelectual doctrinas demoníacas que, recuerden, el enemigo solo vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Y hoy hay grupos en la actualidad de no creyentes y de algunos creyentes despistados, por no leer las Sagradas Escrituras, que defienden cosas que roban, matan y destruyen al ser humano y a la sociedad como tal. Entonces, esto es serio. La única manera en que usted y yo nos podemos defender, porque es que esto se da hasta en congregaciones. Una congregación puede estar dirigida por una persona que cita un versículo o dos, pero realmente lo que le impulsa es una actividad demoníaca y espíritus inmundos que hechizan, eclipsan a la gente, no llevándola a las Sagradas Escrituras y a Dios, sino haciéndoles creer que están religiosamente bien y resulta que son doctrinas de demonios. Por eso el enemigo y los espíritus inmundos están tan interesados no solamente en los viejos como yo, sino en los jóvenes como usted. ¿Usted de dónde cree que las actividades demoníacas sobre la juventud desde la niñez empiezan a apartarlos y apartarlos de Dios? Porque lo mejor que puede hacer las tinieblas es volver ignorante al joven. Y si además de eso lo mete en una iglesia donde le cultivan su ignorancia y no su amor por las Sagradas Escrituras, podemos irnos saltando, cantando alabanzas al infierno, guiados por demonios. Yo le animo, jóvenes, que aquí hay un alto porcentaje de jóvenes, a que en la próxima rumba que lo inviten sus amigos, empiece a mirar, sea serio, sea seria, siente para un rinconcito, a no ser pues que usted sea el endemoniado y la endemoniada, ¿sí? Hágase en un rinconcito y usted empiece a analizar la actividad demoníaca que influye en los amiguitos que tiene. Para que se le caiga la máscara y usted ya pueda definir, bueno, ¿me dedico a esto que le agrada al diablo o me dedico a lo de Dios? Pero ya deje de navegar entre el sol y la sombra como los toros, que lo resulta matando el cambio de clima. Haga el ensayo. Usted quiere saber que si encuentra un grupo de personas consumiendo droga, hay espíritus de adicción ahí fomentándole eso. Si encuentra usted a sus compañeritos y compañeritas, y estoy hablando de fiestas también de gente vieja, en una bacanal de orgía, piense a ver si eso está bien, hombre. Ah, pero es que eso lo hacemos todos y todas. Y, ¿no? Bueno, tengo que avanzar. Y leyendo esto voy a parar, porque ¿cuál es el afán? En los tiempos finales, la cosa se va a poner peor. Mire, Dios, allá en Génesis
Éxodo, ¿qué sigue? Números, Levítico y Deuteronomio. Todas las cosas son micro. Diga conmigo, micro. Me explico. Toma un país como Egipto y hay unas plagas que afectan a ese país. Pero ya en los tiempos finales, en Apocalipsis, usted va a notar cómo las plagas micro de un país ya son a nivel mundial en los tiempos finales. Allá en Éxodo capítulo 20, donde se prohíbe la idolatría, estamos hablando de imágenes quietas, mudas. El Salmo 115 dice, tienen ojos y no ven, pies y no caminan, nariz y no respiran, oídos y no oyen. Ojo pues, pero hay actividad demoníaca ahí. El asunto con los tiempos finales es que las imágenes se van a mover y van a hablar. Dios está cuidando a la gente desde allá para protegerla para estos tiempos finales. Entonces, si en su casa, su abuelito y su abuelita, que son muy queridos, nadie dice que no, eran esclavos de San Patricio, que no se mueve ni nada, siempre ahí, había que moverlo, había que llevarlo. Imagínese la gente en los últimos tiempos con una imagen que usted vaya y le diga, ¿qué hubo, Hernán? ¿Bien o no? Carlitos, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Sí, y le diga, Yolandita, el número del baloto es tal y pascual. ¿Usted se imagina eso? La gente esclava de eso. Si eran esclavos de algo que no me mueve, bien. Pero mira cómo serán las cosas en el último tiempo. Y yo quiero que usted no quede sorprendido como yo cuando vi lo del perreo, sino que usted abra los ojos en la actualidad. Mire lo que dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. El resto de los seres humanos no murió por estas plagas, pero ni aún así sintieron remordimiento por sus pecados, ni dejaron de hacer maldades, ni de adorar a los demonios, ni a los ídolos que habían hecho de oro, plata, bronce, piedra, porque hay por estratos, y madera, los cuales no pueden ver, oír, ni caminar. Quiero decirte lo siguiente, si usted está esperando a que el mundo se pegue de Dios, para usted pegarse de Dios, está equivocado. En estos días estaba muy consciente, y yo soy muy consciente de que nosotros no venimos aquí los viernes para entretenerlo a usted. Su papá y su mamá, mi hermanito y mi hermanita, no la traen aquí para que no se huele. Ni usted que tiene trabajo tan tremendo, porque estoy seguro que algunos de ustedes vienen de lejos y de trabajar a que venga aquí a adorarles la píldora. No. La Escritura me enseña que en estos tiempos, y con esto cierro hoy, la gente va a estar pegada a Dios o no va a estar pegada a Dios. Punto. Tenga usted la edad que tenga. Y está en Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 y 11. Dice más o menos, el justo, santifíquese más. O sea, los creyentes, métanse más con Dios. Tan sobrado es Dios que les dice, y el impío, vuélvase más impío y peor. Bueno, a todo esto nos metió el Señor Jesús porque en Lucas capítulo 11 dice que estaba echando fuera o echó fuera un espíritu mudo y el mudo habló. Dejemos ahí por hoy, pongámonos en pie por favor. Qué maravilla. Las Sagradas Escrituras son la verdad. Las Sagradas Escrituras son la verdad. Acabamos de ver un Jeroboam que adoraba demonios y era el rey. Vamos a ver ejemplos más adelante en los cuales muchos gobernantes de hace 2000 años se rodeaban de brujos y de brujas. Pero nosotros no podemos hacerlo del dicho. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va quién? La gente, así no es. Los creyentes somos una raza distinta, muy diferente, muy diferente. Porque al contrario de Satanás que viene a robar, matar y destruir, el Señor Jesús vino a que tuviésemos vida, ¿y vida en qué? En abundancia, y eterna
y eterna. Entonces aquí yo quiero que sepas que te voy a hablar de algo más que la salvación, aunque es muy importante que no te condenes. Quiero hablarte de las armas que nos entregan las Sagradas Escrituras para vivir esta vida temporal que tanto nos preocupa, a nivel laboral, a nivel marital, a nivel de hijo, mamá, etcétera, en la misma congregación. Porque resulta que porque la gente no hable del tema, no ha escuchado esas familias que tienen un problema grande y entonces el esposito va a hablar con la esposa y le dice, mi amor, vamos a hablar de eso. Y ella le dice, no me hables de eso. Y el problema ahí, como el avestruz tan grande y tan poderoso por fuera, y cuando ve peligros, abre un hueco y mete la cabeza. Y el avestruz bien grande, y deja todo el resto, y los huevos también los deja afuera. Así hay muchos hoy en día que vienen a las congregaciones, no leen la Biblia, o leen solo versiculitos cada 3 o 4, 15 o cada vez que tienen un problema, pero cuando vienen los problemas, ¡pum!, meten la cabeza en la tierra y le dicen, no me hablen de eso. Pues quiero decirles que yo sí les voy a hablar de eso, porque este no es un tiempo para andar con recitos, con oracioncitas y con mantras haciéndole. No, este es un tiempo muy difícil, pero en el cual podemos vivir en victoria, así de sencillo. Y vuelvo y te digo, usted puede hacer todos los cursos que le dé la gana, pero usted a punta de curso no va a echar un demonio no va a decir, ¡ay! Está haciendo un curso de, ¿cómo es que dicen? Trajo un coaching, ¿cierto? Ay, no, es que ese conferencista que trabaja en la empresa ha escrito hasta enciclopedias. El demonio va feliz tomando nota. No se le va, así no se va. No se van así. Entonces la cosa puede ser jocosa, pero a la vez es muy seria, demasiado seria. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz, es vigente y es cortante. Y gracias, Señor, porque me llamas a formar parte de tu ejército en esta generación. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.